El amor es dar lo que no tienes a alguien que no lo quiere. Cristina Rivera Garza es una escritora, poeta, traductora y crítica mexicana nacida el 1 de octubre de 1964 en Tamaulipas. Cursó sus estudios de licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo su primer doctorado en el área de la historia de América Latina en la Universidad de Houston y tiempo después le fue otorgado un doctorado en Letras Humanas. Ha sido galardonada con el Premio Nacional de Cuentos San Luis Potosí, el Premio Nacional de Novela José Rubén Romero, el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, el Premio Nacional de Cuento Juan Vicente Melo, el Premio Internacional Anna Seghers, el Premio Roger Calvá de Literatura Latinoamericana, el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso y el Premio Javier Villaurrutia en 2022 por su libro titulado El Invencible Verano de Liliana. El Invencible Verano de Liliana es un libro maravilloso que aborda una historia llena de amor y fraternidad, pero que al mismo tiempo aborda una historia trágica y terrible: el feminicidio de Liliana Rivera Garza, la hermana de Cristina Rivera Garza, autora del libro. En palabras de la autora, El Invencible Verano de Liliana es una excavación en la vida de una mujer brillante y audaz que careció, como nosotros mismos, del lenguaje necesario para identificar, denunciar y luchar contra la violencia sexista y el terrorismo de pareja. El libro podría ser catalogado como una mezcla de diversos géneros y estilos literarios. Es decir, podría ser catalogado como un libro biográfico y autobiográfico. Un libro que introduce aspectos narrativos, que incluye algunos atisbos de poesía y que raya también en la crónica y el artículo periodístico. La estructura del libro está compuesta por 11 grandes capítulos en los que Cristina Rivera Garza permite al lector acercarse a su vida, a la vida de su familia y sobre todo a la vida de Liliana Rivera Garza. Nos permite conocer su universo, sus lugares cotidianos, sus intereses, sus pensamientos, sus amores y desde luego el libro sigue el hilo de una historia cuyo fatal desenlace es la trágica muerte de Liliana. ¿Cómo podríamos resumir el contenido del libro? La propia autora nos otorga las siguientes palabras. El 16 de julio de 1990, Liliana Rivera Garza, mi hermana, fue víctima de un feminicidio. Era una muchacha de 20 años, estudiante de arquitectura. Tenía años tratando de terminar su relación con un novio de la preparatoria que insistía en no dejarla ir. La decisión de él fue que ella no tendría una vida sin él. Estas breves pero significativas palabras nos permiten conocer a grandes rasgos el contenido del libro. Sin embargo, vale completamente la pena leer las páginas que nos otorga Cristina Rivera Garza. Para efectos de hacer más completo este análisis literario de la obra, nos adentraremos en el contenido de cada uno de los 11 capítulos del libro. Desde luego, incluiremos solamente los rasgos más importantes y relevantes para no arruinar su experiencia lectora, y sobre todo, para que se forme un criterio propio sobre este libro. La historia comienza en el primer capítulo titulado Azcapotzalco, en el que Cristina Rivera Garza relata cómo es que 30 años después del feminicidio que le arrebató la vida a su hermana, decide rescatar el expediente y exigir justicia a las autoridades. La ciudad es el escenario, el tráfico, el ruido, la contaminación. Cristina Rivera Garza relata cómo es su encuentro con la justicia, los interminables viajes por la ciudad y lo tormentoso que resulta acudir a centros de justicia, los trámites eternos, las filas, las malas caras y la constante sensación de estancamiento. ¿Quién tiene derecho a decidir cuánto tiempo es mucho tiempo y cuánto es poco?, afirma Cristina. La imagen es gris. Los familiares de las víctimas esperan una resolución que dictamine qué ocurrió, en dónde está su familiar. Lo cierto es que muchas veces no hay una respuesta clara. En el apartado llamado Un violador en tu camino, Cristina Rivera Garza escribe: El feminicidio no se tipificó en México, sino hasta el 14 de junio de 2012, cuando el Código Penal Federal lo incorporó como un delito.
Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. A gran parte de los feminicidios que se cometieron antes de esa fecha se les llamó crímenes de pasión. Se le llamó andaba en malos pasos. Se le llamó ¿para qué se viste así? Se le llamó una mujer siempre tiene que darse su lugar. Se le llamó algo debió haber hecho para acabar de esta forma. Se le llamó sus padres la descuidaron. Se le llamó la chica que tomó una mala decisión. Se le llamó, incluso, se lo merecía. La falta de lenguaje es apabullante. La falta de lenguaje nos maniata, nos sofoca, nos estrangula, nos dispara, nos desuella, nos cercena, nos condena. Por eso, cuando el grupo feminista, Las Tesis, organizó el performance Un violador en tu camino, el Día Internacional contra la Violencia de Género, en el centro de Santiago, Chile, la pieza tuvo tanta resonancia en tantos lados. La culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Se trataba de un lenguaje ya en uso, un lenguaje que diversos grupos de activistas y diversos grupos de sufrientes habían puesto a funcionar en juzgados y plazas, en marchas bulliciosas y alrededor de la mesa del comedor. Pero que pocas veces, antes de ese invierno de 2019, había sonado así, tan contundente, tan sin tapujos, tan verdadero. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer, y nuestro castigo es la violencia que ya ves. ¿Sabes que la primera vez que hablé a la Procuraduría para pedir una audiencia me preguntaron a rajatabla qué buscaba? Sorais fuma con una dedicación a toda prueba. Hay algo de voluptuosidad en la manera en que sostiene el cigarrillo entre los dedos y luego en cómo lo acerca a su rostro y lo deposita entre los labios. Hay algo de determinación y otro tanto de disciplina en la manera en que inhala, en la manera en que sostiene el humo en sus pulmones y en cómo lo deja escapar luego de unos segundos dramáticos. ¿Sabes qué? De momento no supe qué contestar. Balbucí, titubeé. Le digo eso. Le digo que balbucí, que titubeé. Busco el expediente, dije, tartamudeando. El humo en el aire. El aroma de algo muy viejo entre nuestros cuerpos. ¿Solo eso?, preguntó, extrañada, la voz al otro lado del teléfono. Es feminicidio. Impunidad para mi asesino. Es la desaparición. Es la violación. Entonces me di cuenta, en el transcurso de esa llamada, de lo poco que pedía. No, dije, atajando lo que parecía ser el fin intempestivo de la llamada. No, busco algo más. El violador eres tú. Las figuras que forma el humo del tabaco se elevan y poco a poco desaparecen en el aire. Busco que se localice al culpable y que el culpable pague por su crimen. Volví a guardar silencio otra vez. Tragué saliva. Busco justicia, dije finalmente. Y lo repetí otra vez, convirtiéndome en eco de tantas otras voces. Lo repetí una vez más, ahora con mayor firmeza, con absoluta claridad. El Estado opresor es un macho violador. Busco justicia. Y la culpa no era de ella, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Busco justicia para mi hermana. El violador eres tú. En el segundo capítulo titulado Este cielo enojosamente azul, la autora describe lo duro que fue acercarse al archivo personal de Liliana. 7 cajas de cartón y unos 3 o 4 guacales pintados de color lavanda. Ahí, en esas cajas, se encontraba el testimonio de toda una vida. Libros, cuadernos, notas y cartas. Liliana era una asidua de la escritura. Su letra, según la autora, era bellísima. A Liliana le encantaba escribir notas, enviar cartas y, sobre todo, conversar. Se describen sus primeros años de vida, algunos viajes y el intento de Cristina Rivera Garza de reconstruir el pasado.
La autora escribe: lo que distingue a la violencia doméstica, especialmente al homicidio de pareja, de cualquier otro tipo de crimen es el amor, asegura Rachel Louise Snyder en No Visible Bruises. What we know about domestic violence can kill us. Ningún otro acto de violencia extrema se alimenta de una ideología tan diseminada como compartida. ¿Quién en su sano juicio estaría en contra del amor romántico? Los cientos de miles de mujeres asesinadas por sus parejas podrían responder a esa pregunta de múltiples formas inéditas. Pero, incluso ellas, necesitarían lo que necesitamos todos para poder contestar a esa pregunta básica: un lenguaje capaz de identificar factores de riesgo y momentos de sumo peligro. En un país como México, donde, hasta hace poco, incluso la música popular ensalzaba a los hombres que, en arrebatos de celos o a la menor provocación, asesinaban a mujeres, producir ese lenguaje ha sido una lucha heroica cuyos triunfos le corresponden, sin duda, a activistas empecinadas en cuestionar la endémica desigualdad de género y las operaciones violentas, mínimas si no, del patriarcado que nos acecha. Que ha requerido el trabajo de generaciones enteras, por ejemplo, para que el piropo callejero, visto con enfermiza frecuencia como un mero acto natural, cuando no como un halago, sea denunciado como una instancia cotidiana de acoso en el espacio público. Llamar a las cosas por su nombre requiere, a menudo, de inventar nuevos nombres: hostigamiento laboral, discriminación, violencia sexual. El violador eres tú. Para hablar así, para correr el velo que oculta la violencia que aqueja y mata a cientos de miles de mujeres dentro y fuera de sus hogares, ha sido necesario bregar contracorriente y participar junto con otros en la producción de un lenguaje preciso, alerta a las diferencias mortíferas de género. En el tercer capítulo titulado Andamos perras, andamos diablas, se describen los primeros acercamientos de Ángel González Ramos, el asesino de Liliana. Encuentros, charlas, cartas con rasgos violentos y un sentido de privación. ¿Cómo reconocer las señales de un depredador? El 21 de septiembre de 1987, Liliana viajó a la Ciudad de México para presentar su examen de admisión a la Universidad Autónoma Metropolitana. El destino la conduciría a ingresar a la carrera de arquitectura en el plantel de Azcapotzalco. La primera mudanza y los adioses. Ángel González Ramos no aprobó su examen y quedó fuera de la experiencia universitaria. Rezagado. ¿Hubo celos? ¿Odió el éxito de Liliana? Cristina Rivera Garza concluye el capítulo relatando el envío de su manuscrito de La guerra no importa, libro que ganaría el Premio Nacional de Cuentos San Luis Potosí. La publicación se retrasó demasiado y no fue sino hasta 1991 que ocurrió la primera presentación del libro en El Cuervo, un bar ubicado en Coyoacán. Sin embargo, ya para el año 1991, Liliana no estaba con vida. En el cuarto capítulo llamado Invierno, la autora relata el acercamiento a Mimosas 658, el lugar donde residió Liliana en sus años de estudio. De igual manera, se describe el acercamiento a su escuela, la UAM Azcapotzalco, la contemplación del presente desde el pasado, los lugares comunes que adquieren una significación mayor ante la ausencia. Este capítulo incluye un plano de la casa donde vivió Liliana, un plano realizado por el arquitecto Fernando Pérez Vega y que ayuda al lector a imaginar de una mejor manera los escenarios. Mimosa 658 era punto de reunión de amigos y conocidos. Ahí se festejaba y se reía. El quinto capítulo del libro se titula Allá va una mujer libre y comprende una serie de testimonios otorgados por amigos y conocidos de Liliana. Testimonios que nos permiten conocer mejor sus intereses, sus comportamientos y su personalidad. El sexto capítulo se llama Fantasmas terribles de un extraño lugar, capítulo en el que se habla más acerca del feminicida. ¿Cuándo apareció? ¿Cómo era? Muchas preguntas suscita este capítulo.
Leticia Hernández Garza, afirma: conoció a Ángel cuando entró a la preparatoria. No le cayó bien al principio, pero la hacía reír con un montón de tonterías. Era divertido. La invitaba al cine, le regalaba flores. Le decía que no podía vivir sin ella. Era solícito. Se ofrecía a llevarla en su cochecito rojo a donde tuviera que ir. Su vehemencia terminó por apabullarla. Y ya casi al final de la prepa, se hicieron novios de verdad. Pero Ángel era muy celoso. Le hacía panchos por cualquier cosa. Una vez le hizo un drama gigantesco porque un compañero de natación le regaló algo y él no lo pudo tolerar. Poco a poco, se dio cuenta de que era bien absorbente y controlador. Le dio un primer jaloneo. Creó una cachetada, cuando ya tenían como un año de salir como amigos. Y Lili dejó de hablarle por un tiempo largo. No sé cómo o por qué regresó con él. Al principio Liliana vio eso como un juego, algo inofensivo, una señal más de su vehemencia. Pero al entrar a la universidad, él se volvió más violento. Liliana estaba ampliando su mundo y conocía a personas que él no podía supervisar. Su mundo, el de ella, estaba dando un vuelco. Y el de él seguía siendo más o menos el mismo. Ángel la jaloneaba seguido. Ella le respondía también, pero nunca es igual. Se jaloneaban los dos, pero la fuerza de un hombre es distinta. Además, le decía que estaba gorda. El 7º capítulo se titula ¿Y no es acaso esto la felicidad? En este capítulo se relata un viaje maravilloso que tuvo Liliana Rivera Garza a Oaxaca. Un plan organizado por sus amigos y que rápidamente se volvió realidad. Puerto Escondido, Mitla, Monte Albán. El 8º capítulo se titula ¿Qué ganas de dejar de ser hadas en una tierra de hielo? Ahí, Cristina Rivera Garza escribe: reconstruir los últimos meses de la vida de Liliana no es sencillo. Además de la muchacha lista y luminosa, la amiga confiable y a veces protectora, la jovencita dicharachera y burlona que sabía sanar y herir con las palabras, además de la joven estudiante que se iba enamorando más y más de su campo de estudio, la sagaz, como la describió alguno de sus amigos, la carismática, la líder, además de la mujer que creía cada vez más en sí misma, estaba también la Liliana que, por más que revolvía el mundo, no encontraba un lenguaje para nombrar la violencia que la seguía de cerca. Tal vez existió el diario que alguna de sus amigas, no la más cercana, asegura que escribía. Yo no lo encontré entre sus cosas. Lo que sí encontré fueron numerosas notas manuscritas que fue garabateando aquí y allá en sus cuadernos escolares, entre sesudas disquisiciones sobre cimbras y planificación de viviendas, historia del arte y múltiples tareas. Traspapeladas entre las hojas de los cuadernos, o selladas en cajitas de estaño, o dentro de algunas bolsas de mano y carteras de piel, también estaban los recados que se escribía a sí misma o los que recibía de otros. Son piezas de un rompecabezas muy complejo que nunca acabaré de armar del todo. Una sobre la otra, estas escrituras son capas de experiencia que se han sedimentado con el tiempo. Mi tarea, ahora, es dessedimentarlas. Con el cuidado del arqueólogo que toca sin dañar, que desempolva sin quebrar, mi intención es abrir y preservar a la vez esta escritura, y recontextualizarla en una lectura desde el presente. Ni Liliana, ni los que la quisimos, tuvimos a nuestra disposición un lenguaje que nos permitiera identificar las señales de peligro. Esa ceguera, que nunca fue voluntaria, sino social, ha contribuido al asesinato de cientos de miles de mujeres en México y en el mundo. Este capítulo incluye una de las últimas notas que Liliana escribió, la transcripción de un poema extraordinario titulado Presencia, un poema del escritor José Emilio Pacheco. ¿Qué va a quedar de mí cuando me muera, sino esta llave ilesa de agonía? Estas pocas palabras en que el día deja cenizas de su sombra fiera. ¿Qué va a quedar de mí cuando me hiera esa daga final? ¿Acaso mía será la noche fúnebre y vacía que vuelva a ser de pronto primavera?
No quedará el trabajo ni la pena de creer y de amar. El tiempo abierto, semejante a los mares y al desierto, ha de borrar de la confusa arena todo lo que me salva o encadena. Mas si alguien vive, yo estaré despierto. El 9º capítulo se titula Oscuro Crimen. Y es aquí el momento en el que la escritora relata el terrible desenlace de Liliana. Cristina Rivera Garza escribe: Hallazgo. Fue un día lluvioso. Manolo llegó a las 7:10 de la mañana a casa de Liliana, justo como se lo había prometido. Se había levantado temprano para bañarse, acomodarse ese cabello rebelde en el que, a veces, todavía se notaba el reflejo rojizo de la niñez. Había tenido tiempo incluso para desayunar con calma. Cuando se subió al Barracuda rojo que le había regalado su padre, solo pensaba que ya faltaba menos para concluir el trimestre. No había sido fácil terminar ese último trabajo el fin de semana, pero se sentía conforme, listo para lo que viniera, listo para el futuro. Traía una canción de Óscar Chávez en la cabeza cuando se estacionó frente a la casa de Liliana. ¡Qué cursi!, se recriminó. Y luego se sonrió a solas. Así le hubiera dicho ella. ¡Qué cursi! Tocó el portón de la entrada y Basilia, a quien Liliana le había presentado apenas un par de semanas atrás como la nueva trabajadora doméstica de la familia Álvarez, vino a abrir la puerta. «Buenos días», le dijo. Atravesó el patio y abrió la puerta de la entrada del apartamento de Liliana, que no estaba cerrada con llave, pero tampoco entreabierta. Como no la vio de pie, le gritó algo desde la estancia. Tenía prisa. Había que entregar el trabajo al que le habían dedicado mucho tiempo y más les valía ser puntuales. Del otro lado de la estancia, en el espacio que le correspondía originalmente al comedor, estaba la cama de Liliana, y sobre ella, bajo las colchas, se dibujaba la silueta de su cuerpo. Todo lo demás parecía en su lugar. No había orden, pero tampoco desorden. Con el tiempo, se había familiarizado con las reglas del barullo de Liliana, y sabiendo que habían trabajado hasta tarde, entendía que no había tenido tiempo de arreglar el cuarto. «Apúrate, güera, que se nos va a hacer tarde», le dijo cuando se dio cuenta de que no se levantaba. Echó un vistazo a la cocina y vio que todo ahí estaba como lo había dejado la noche anterior. La falta de respuesta de Liliana lo intrigó. Caminó hacia ella, lentamente. Una broma. Seguramente era uno de esos juegos que Liliana organizaba de cuando en cuando para divertirlos a todos. Se le hizo raro que toda ella, incluida la cabeza, estuviera cubierta por la colcha de cuadros. «Lili», le dijo otra vez, descubriéndole el rostro, preparado para la carcajada con que de seguro lo saludaría esa mañana. «Te caché», le diría. Liliana tenía los ojos cerrados, la boca entreabierta. Estaba recostada sobre su brazo izquierdo, los cabellos lacios, todos juntos, le cubrían la cara. Parecía dormir, pero había algo extraño en su inmovilidad, algo flácido y pesado a la vez, algo que nunca había visto en ella. «Lili», le dijo otra vez. Cuando descorrió más la colcha, se dio cuenta de que estaba completamente vestida, su pantalón de mezclilla puesto y la blusa abotonada. Pero no se movía. Por instinto, le rozó la mejilla y un frío atroz, un frío que no había sentido antes en su vida, se le pegó a las yemas de los dedos y se le trasminó por todas las células del cuerpo a una velocidad demencial. Luego, todo a la vez, la desesperación se le introdujo en la espina dorsal. Gritó. Entonces fue que gritó. Gritó su nombre y luego pidió ayuda. El capítulo 10 se titula Nuestra hija. Un capítulo sumamente emotivo, ya que reúne los testimonios de los padres de Cristina y Liliana Rivera Garza. Testimonios de padres consternados por la pérdida y con una sensación de impotencia al no poder castigar al criminal. Finalmente,
El capítulo número 11, titulado Cloro, es una perspectiva de Cristina Rivera Garza ante la pérdida de su hermana. En este capítulo, la autora explica que después de muchos años, finalmente decide ingresar a una alberca, cubrirse de aquel olor característico de cloro y reconectarse con su pasado. Debió haber sido en noviembre, o en todo caso, cuando ya el clima afuera estaba frío y el agua tibia de la alberca despedía un vaho entre espectral y tenebroso, en las últimas horas del atardecer, que salí súbitamente del agua. Iba a ir hacia los vestidores, pero no alcancé a llegar. Sin decisión personal de por medio, me quedé sentada sobre las gradas de madera, con los gogles y el gorro en la mano. Estaba quieta y despavorida, chorreando agua por todos lados. La respiración alterada. Me quedé observando a los nadadores que iban y venían, y de repente, sin ningún aviso de por medio, me eché a llorar. No hice ruido y las lágrimas se confundieron fácilmente con el agua, pero aún así me cubrí la boca. Su nombre me atravesó los labios sin darme tiempo de pensarlo. Dije, Liliana, y entonces lo oí. Me quedé paralizada un rato. El olor a cloro, que inundaba el lugar, se introdujo de súbito por las narinas y me llenó por dentro. Esto es algo que yo siempre hice contigo, dije. Y oí eso que dije. Desorientada, sin saber qué hacer, me zambullí de nueva cuenta en el agua en lugar de ir a los vestidores. Toqué el piso con los pies y, con ellos, me impulsé con fuerza hacia la superficie. Liliana, dije al salir. Liliana Rivera Garza. Y volví a repetir su nombre bajo el agua, llenándome la boca de burbujas mientras intentaba tocar el piso de la alberca otra vez. El invencible verano de Liliana es un libro maravilloso, una lectura contemporánea imperdible, un testimonio que da voz a las víctimas de feminicidio y, sobre todo, una obra llena de amor y esperanza. Aunque hasta la fecha no se ha encontrado el criminal que arrebató la vida de Liliana, este libro nos recuerda que no debemos ceder ante la impunidad. Todas las personas merecen justicia y merecen ser escuchadas. Desde luego, en este video se han omitido algunos detalles valiosos e importantes con el fiel propósito de no arruinar la experiencia lectora. La invitación es clara: acercarse a la obra de la escritora Cristina Rivera Garza y descubrir la grandeza literaria que ofrece a sus queridos lectores.